se ha hecho las semanas pasadas. Se va a dar lectura a un sermón ya escrito, ya avalado, para asegurarnos de que no hay nada extraño por ahí saliendo del púlpito. Entonces, el día de hoy vamos a dar lectura a un sermón escrito por el pastor John Stott, y es sobre el desarrollo de una mente cristiana. Dice el Salmo 32, verso 9: No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hasta ahí. Entonces voy a dar lectura, mis hermanos. Vamos a tratar de mantenernos atentos y tomar provecho de esta lección, que va a ser corta, no se preocupen. Muy bien, doy lectura. Como leímos el Salmo 32:9, en otras palabras dice: No esperen que yo los guíe en la forma en que ustedes guían a los caballos o a las mulas, porque ustedes no son ni lo uno ni lo otro. Ustedes tienen entendimiento. Estaban dos mujeres conversando en el supermercado, y una le dijo a otra: ¿Qué es lo que te pasa? Pareces muy preocupada. Lo estoy. Me preocupa la situación del mundo, contestó su amiga. Tienes que tomar las cosas más filosóficamente y dejar de pensarlo, respondió la primera mujer. Curiosa idea esta de que para ser más filosóficos, hay que dejar de pensar. Sin embargo, estas dos mujeres estaban reflejando la forma de pensar del mundo actual. El mundo moderno ha dado a luz a dos gemelos terribles. Uno se llama falta de inteligencia y el otro carencia de sentido. En contraste con esta tendencia, vemos lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 14. ¿Cómo sigue allá? Primera de Corintios 14. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Primera de Corintios 14. En el verso 20 dice lo siguiente: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces notemos que Pablo por un lado les prohíbe que sean niños y por el otro les manda a que lo sean, pero en diferentes esferas. En lo que se refiere a la malicia, les dice que deben ser tan inocentes como niños pequeños, pero en su manera de pensar tienen que ser personas maduras. La mente es muy importante. El uso correcto de nuestra mente produce 3 beneficios. En primer lugar, nos permite glorificar a nuestro Dios. Siendo nuestro Creador un Dios racional, que nos hizo seres racionales a su imagen y semejanza, y habiéndonos dado en la naturaleza y en las Escrituras una revelación racional, espera que usemos nosotros nuestra mente para estudiar su revelación. Al estudiar el universo y leer las Escrituras, estamos pensando los pensamientos de Dios como Él quiere. Por esto, un uso correcto de nuestra mente glorifica a nuestro Creador. En segundo lugar, enriquece nuestra vida cristiana. El uso correcto de nuestra mente enriquece nuestra vida cristiana. ¿Y cómo lo hace? Bueno, no estoy hablando de la educación, la cultura o el arte que enriquecen la calidad de nuestra vida. Estoy hablando de nuestro discipulado cristiano. Ningún área del discipulado es posible sin el uso de nuestra mente. Es amar a Dios con todo nuestro ser, incluso con nuestra mente. La fe es una confianza razonable y otro ejemplo de la manera en que Dios nos guía. Y en tercer lugar, el uso correcto de nuestra mente fortalece nuestro testimonio evangelizador. Con frecuencia nos preguntamos,
¿Por qué unos aceptan a Jesucristo? Podríamos dar muchas razones, pero hay una acerca de la cual no pensamos lo suficiente. Ellos, los que aceptan a Jesucristo, perciben que nuestro evangelio es trivial. No les parece suficientemente amplio como para relacionarse con la vida real. Tenemos que recordar cómo evangelizaban los apóstoles, de qué forma razonaban con la gente. Y basándose en las Escrituras, muchos fueron persuadidos. De hecho, Pablo define su ministerio diciendo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esta cita la encontramos en 2 de Corintios 5:11. 2 de Corintios 5:11. Utilizar argumentos en nuestra evangelización no es incompatible con la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no hace que la gente llegue a Jesucristo a pesar de las evidencias. Repito, el Espíritu Santo no hace que la gente llegue a Jesucristo a pesar de las evidencias, sino que atrae a las personas a Cristo por medio de estas. Cuando Él abre sus mentes para que les tengan cuenta. Pablo puso su confianza en el poder del Espíritu Santo, pero no por eso dejó de pensar y argumentar. El anti-intelectualismo es algo negativo, destructivo e insulta a nuestro Creador. Empobrece nuestra vida cristiana y debilita nuestro testimonio. El uso adecuado de la mente, por el contrario, glorifica a Dios, enriquece y fortalece nuestro testimonio en el mundo. Entonces, empezaremos por definir el término de la mente cristiana. ¿Qué se trata la mente cristiana? En primer lugar, se trata de la mente de un cristiano. No nuestra mente, ha sido manchada por la caída. También nuestras emociones, nuestra voluntad, incluso nuestra sexualidad. Pero cuando vamos a Jesucristo, nuestra mente comienza a ser renovada. El Espíritu Santo nos abre la mente para que veamos cosas que nunca antes hayamos visto. Por lo tanto, la mente cristiana no es una mente que está pensando solo en asuntos religiosos, sino que es una mente que está pensando aún hasta en las cosas más seculares, pero todo desde una perspectiva cristiana. La mente cristiana busca la voluntad de Dios en el hogar, en el trabajo, en nuestra comunidad, en cuestiones de ética social y de política. Una mente cristiana es una forma de pensar, es una manera cristiana de mirar todas las cosas. Su perspectiva ha sido renovada por el Espíritu Santo. En pocas palabras, es una mente bíblica porque está moldeada por presuposiciones bíblicas. Eso es lo que podemos decir de una mente cristiana. ¿A qué se refiere el pastor con una mente cristiana? Y bueno, hay dos grandes fundamentos del pensamiento cristiano. Primero, es la realidad de Dios. La mente cristiana reconoce a Dios como la realidad suprema dentro y más allá de todo fenómeno. La realidad del Dios viviente y el hecho de que la Biblia se centre en Dios son indispensables para la mente humana. La Biblia es un libro hecho por Dios acerca de Él mismo. Hasta se podría decir que es la autobiografía de Dios. Dios se revela a sí mismo a través de las Escrituras. Se describe así como Creador y Señor, como Redentor, como Padre y Juez. Por lo tanto, la mente cristiana es una mente centrada
en Dios. Permítanme ahora pensar en dos implicaciones de esta verdad. En primer lugar, el significado de la sabiduría. La sabiduría es un tema prominente en la Biblia. Creo que todos quisiéramos tener la reputación de ser sabios. En el Antiguo Testamento, además de la ley y los profetas, hay una tercera sección llamada en la literatura sapiensal, que consta de 5 libros. Pregunta, ¿cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Así es. El rey David y el rey Salomón vivieron muchos años con muchas concubinas, esposas, pero cuando llegaron a la vejez, también llegaron con muchos remordimientos. El rey Salomón escribió los Proverbios y el rey David los Salmos, en su mayoría. Estos 5 libros de sabiduría tratan los siguientes temas. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo es el fin del que el sufrimiento, el mal y el amor forman parte de nuestra humanidad? Eclesiastés, por ejemplo, es muy conocido por su estribillo pesimista. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eso lo encontramos por todo el libro. Y bueno, Eclesiastés 1:2 es una cita para poder encontrarlo. Y viene otra. Sin sentido, sin sentido. Todo es sin sentido. Eso sería la traducción actual, de alguna manera. Este libro demuestra lo absurda que es una vida sin Dios. Es la falta de sentido de la vida humana, que por lo tanto ignora la realidad de Dios. Si la vida se reduce al pequeño periodo de 70 años, con todo el sufrimiento y la injusticia que se obtiene, y así para todos, termina de la misma manera, sin sentido, todo es un sinsentido. Solo Dios le puede dar sentido a la vida. Él puede convertir la locura humana en sabiduría. Sin Dios no hay más que locura y futilidad. Esta es la tragedia del vacío espiritual del mundo hoy en día. Y de ahí viene el rechazo del secularismo por parte de la mente cristiana. El secularismo, es decir, el mundo secular, la gente que no conoce a Dios, niega la realidad de Dios y por lo tanto destruye la auténtica humanidad. No solamente destrona a Dios, sino que también reduce el potencial del ser humano a menos de lo que es su potencial. El ser humano sin Dios ya no es humano. La segunda implicación de la realidad de Dios es la preeminencia de la humanidad. La mente cristiana es una mente centrada en Dios y por lo tanto también es una mente humilde. Debido al carácter teocéntrico de la Biblia, es decir, que gira en torno a Dios y que tiene a Dios como su principio, de acuerdo a la Biblia, nada es tan vulgar como el orgullo y nada es tan atractivo y hermoso como la humildad que nos hace inclinarnos ante el Dios viviente y recordar que Dios es Dios. La historia de Nabucodonosor, por ejemplo, en Daniel capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, es una gran advertencia para nosotros. Paseaba por el palacio real en Babilonia y hablaba consigo mismo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad? Estas son palabras de Nabucodonosor que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 30. Notemos que él pedía para sí mismo ser el poder, el reino y la gloria. Exactamente la antítesis de la doxología. Y no debe sorprendernos que mientras esas palabras salían de sus labios, el juicio de Dios cayó sobre él.
fue privado de su reino y echado del palacio. Vivió como los animales y comió como ellos. Su cabello creció como las plumas de las águilas y sus uñas como garras de aves. En otras palabras, enloqueció. Y solamente cuando reconoció que el Dios Altísimo reinaba sobre los reinos de los seres humanos y elevó su mirada en adoración humilde frente a Dios, se restituyeron su corazón y su reino. La moraleja, ahí va la moraleja, es aquellos que andan con orgullo, Dios los humilla. El orgullo y la locura van de la mano, y asimismo la humildad y la razón. En ningún punto choca tan fuerte la mente cristiana con la mente secular como en esta insistencia en la humildad. La mente secular desprecia la humildad. Las grandes religiones tampoco la recomiendan, y nuestra cultura está dominada más de lo que pensamos por la filosofía del poder de Nietzsche, quien escribió acerca del surgimiento de lo que consideraba una raza que tuviese el coraje de dominar, que fuese ruda, brava, de manera que su ideal era el superhombre, mientras que el ideal de Jesús es el niño. Y no hay posibilidad de compromiso entre estos dos ideales. Así es que tenemos que escoger. La realidad de Dios le da a la mente cristiana su perspectiva primera y esencial. La mente cristiana rehúsa honrar cualquier cosa que deshonre a Dios. Aprendamos a evaluarlo todo basándonos en ese criterio. Da gloria a Dios o toma de la gloria de Dios. Esta es la lección. Y explica por qué la sabiduría es el temor de Dios y por qué la humildad es la virtud más grande. Con eso llegamos a nuestro segundo y último punto, la paradoja del ser humano. ¿Cómo responde la Biblia a su propia pregunta? A la pregunta de qué es el hombre o qué significa ser un hombre. Enseña, por un lado, que el ser humano tiene una dignidad única como criatura hecha a la imagen de Dios, pero por otro lado, enseña que el ser humano también tiene una depravación única como pecador que está bajo el juicio de Dios. Su dignidad nos da esperanza, pero su depravación nos pone límites. Así que tenemos que mantener ambas juntas. Y es aquí donde encontramos la crítica cristiana a mucha de la filosofía política moderna. Tenemos que limitar nuestras expectativas, mis hermanos. O son demasiado ingenuas en su optimismo acerca del ser humano, o son demasiado negativas en su pesimismo. Solo la Biblia mantiene el equilibrio. En primer lugar, vamos a referirnos al optimismo de los humanistas. Es verdad que se refieren al hombre como nada más que el resultado de un ciego proceso de evolución. Pero sin embargo, tienen una tremenda confianza en el potencial de evolución que tiene el ser humano. Creen que el ser humano va a poder tomar su historia en sus manos y hacer él mismo y aún su propia evolución. Esto es muy optimista y no toma en consideración el egoísmo torcido de este. En segundo lugar, los existencialistas que tienden a ir al extremo opuesto. Son gente llena de pesimismo y aún de desesperación, porque dicen que no hay Dios, que no hay valores, que nada tiene sentido. El escritor norteamericano Mark Twain era un humorista pesimista y una vez dijo: si pudieras hacer un cruce entre un gato y un hombre, mejorarías al hombre y empeorarías al gato. Este pesimismo no toma en cuenta el amor, la belleza, la hermosura, el heroísmo y el sacrificio propio que ha adornado la historia humana. Tenemos que evitar
ambos extremos, el optimismo y el pesimismo. Y la tercera opción es el realismo bíblico. De acuerdo a la Biblia, el ser humano es una extraña y sorprendente paradoja. Es capaz de la más alta nobleza, pero también de las crueldades más bajas. Puede comportarse como Dios a cuya imagen fue hecho, pero también puede comportarse como las bestias de las cuales tenía que ser diferente. El hombre puede pensar, escoger, crear, amar, adorar, pero también puede codiciar, pelear, odiar y matar. El ser humano es el que ha inventado los hospitales donde se cuida a los enfermos, las universidades donde se adquiere sabiduría y los templos donde se alaba a Dios. Pero también ha inventado las cámaras de tortura, los campos de concentración y las bombas de hidrógeno. La mente cristiana recuerda la paradoja del ser humano. Somos nobles, pero innobles, sabios, pero tontos, racionales e irracionales, morales y al mismo tiempo inmorales. Y esto, cada uno de nosotros lo sabemos. Vamos a aplicar esa paradoja del ser humano a una serie de situaciones. En primer lugar, veremos la cuestión de la autoestima. Todos conocemos la gran importancia de la salud mental, de saber quiénes somos. Algunas personas tienen un punto de vista muy exagerado al respecto de su importancia. Son gente orgullosa, pero otros tienen una autoimagen muy baja. Creen que no sirven para nada. Tienen paralizantes complejos de inferioridad que se acentúan muchas veces debido a ciertas enseñanzas cristianas y nunca ven la dignidad de un ser humano creado a la imagen de Dios. La imagen de nosotros mismos tiene su origen en el hecho de que hemos sido creados a imagen de Dios. Sin embargo, el ser humano también es producto de la caída y es por eso que Jesús nos llama a la negación como a la afirmación de nosotros mismos. Lo que somos, se debe en parte a la creación y en parte a la caída. Hay cosas que debo negar y repudiar, pero todo lo que soy por la creación y aún por la redención de Cristo, no lo niego, sino que lo afirmo. Ahora, los procesos democráticos, todos sabemos que la democracia tiene como meta ser el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y cualquiera que sea nuestro color político, la mayor parte de los cristianos la aprecian. Quieren estar al lado de la democracia, porque es la forma más segura de gobierno jamás inventada y refleja la paradoja del ser humano. Toma seriamente la creación, la dignidad de los seres humanos, ya que se rehúsa a gobernarlos sin su consentimiento. Les da a los seres humanos participación en la toma de decisiones. Trata a los seres humanos como adultos responsables. Pero, por otra parte, la democracia también toma en cuenta la caída, porque rehúsa concentrar el poder en las manos de unos pocos. La democracia reparte el poder y así protege a los seres humanos de ellos mismos y de su locura. Esta es la forma en la que Reinhold Niebuhr lo resumió. La capacidad del hombre para la justicia hace que la democracia sea posible, pero la tendencia del hombre hacia la injusticia hace que sea necesaria. Concluyo refiriéndome al progreso social. ¿Es posible que haya progreso social en el mundo de hoy? ¿Puede el mundo ser un lugar mejor? Algunas personas tienen una tremenda confianza en las acciones sociales. Sueñan con crear una utopía y se olvidan del incorregible egoísmo del ser humano. Otras van al extremo opuesto, son tan pesimistas que dicen que es imposible cambiar la sociedad y que no vale ni siquiera la pena intentarlo. Pero se olvidan de que los seres humanos aún conservan algo de la imagen de Dios y que aún aquellos que no son regenerados pueden tener una visión de una sociedad justa, pacífica. Casi todo ser humano
regenerado o no regenerado, prefiere la paz de la guerra, la justicia a la opresión, el orden al caos. Así que en cierta medida es posible el progreso social, pero creo que tiene un cierto grado de equilibrio afirmar lo siguiente: es imposible perfeccionar la sociedad, pero es perfectamente posible mejorarla. Vemos cómo Pablo nos recuerda la paradoja del ser humano. En Primera de Tesalonicenses 1, Primera de Tesalonicenses 1, y en los versos del 9 al 10, dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por un lado, el ser humano debería de convertirse a Dios y ponerse a su servicio y al del prójimo. En consecuencia, contará con la ayuda de la presencia y el poder de Dios para cambiar y mejorar el mundo. Pero por otro lado, no logrará perfeccionar su mundo, porque la maldad humana seguirá operando y será juzgada y eliminada por el Señor Jesucristo en su venida. Así que servimos al Dios viviente haciendo buenas obras y procurando cambiar y mejorar la sociedad, mientras esperamos la perfección. No le subas, ahí déjale. Y el juicio final que traerá Jesucristo en su venida. Concluimos. En resumen, debemos recordar nuestro llamado como cristianos al doble escuchar. Es decir, la mente cristiana estará atenta a la revelación de Dios para tener una perspectiva realista y teocéntrica de la vida, y estará atenta al mundo para poder actuar concretamente en la historia, haciendo el bien y combatiendo el mal. Una mente cristiana no se ocupa solamente de Dios, sin reconocer e involucrarse en la realidad humana. No es escapista. Una mente cristiana tampoco se fija solamente en el mundo de los seres humanos, ni trata de interpretarlos y cambiarlos a partir de una perspectiva y recursos netamente humanos. No es optimista sin fundamento, ni pesimista sin esperanza. La mente cristiana tiene que escuchar a Dios y al mundo que la rodea. Esta tarea de formar una mente cristiana que escucha a Dios y al mundo no es tarea de cristianos solitarios. Es más bien una tarea que requiere de una comunidad cristiana. La iglesia ha de hacer en la práctica una comunidad hermenéutica. Parte de la tarea de la iglesia es escuchar la palabra de Dios juntos para descubrir la mente de Dios y la realidad actual, para entender lo que está sucediendo. Es en este doble escuchar a la palabra y al mundo, y en compañía e interacción con otros miembros de la iglesia, que Dios, que se va desarrollando, e interacción con otros miembros de la iglesia de Dios, que se va desarrollando una mente cristiana. Que Dios nos conceda entonces la gracia para esforzarnos en pensar como cristianos. Hasta ahí el mensaje, mis hermanos. Es importante meditar en estas cosas. La mente cristiana, así como veíamos, somos llamados a ser niños y a no serlo. Entonces, podemos solamente cegarnos y agarrarnos por un solo camino, dejando de un lado lo demás. Nosotros vemos la Escritura, escuchamos a Dios,
pensamos sus pensamientos, pero no hacemos oídos sordos, ciegos, perdón, ojos ciegos, oídos sordos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos como comunidad actuar y mediar entre estas dos partes. Entonces, hasta ahí la reflexión de hoy, mis hermanos. Este es un extracto que se acaba de leer, publicado en 1996. Entonces, que sea de provecho para nosotros.